Sin problema. Ya empezamos a grabar. Buen día a todos, a todas, colegas. Muchas gracias por su asistencia. Pues hoy es la sesión de cierre. Le agradezco a la maestra Daniela Sandoval que ayer me apoyó mucho en los controles, ¿no? Gracias, Dani. Y bueno, pues hoy, la idea de hoy es, si alguien ya quiere presentar algún avance, alguna idea que tenga sobre su reflexión final, sobre su trabajo final, pues bienvenida, bienvenido. Quien quiera recuperar alguna idea de las sesiones, adelante. Incluso también, pues quien se anime, ¿no? A hacer una crítica al curso siempre son importantes, ¿no? Entonces, ya tenemos la mano levantada de Samuel. Adelante, maestro Samuel, por favor. A ver si no me arriesgo demasiado, pero sí es que bueno, desde el inicio del curso, a mí en particular de las 10, bueno, me faltaron algunas, ¿no? Pero y además ahí hurgando un poquito en la página, no sé si estoy bien, pero no sé si es Ackerman, John Ackerman, el que está dirigiendo toda esta investigación, porque bueno, hay todo un organigrama ahí, entonces lo que estoy viendo es que son y además hasta el sospechosismo, ¿no? De si también este curso es parte de la investigación, entonces no me gustaría pensar que soy como conejillo de indias, ¿no? Pero ¿Apenas te das cuenta? apenas estoy cayendo en la cuenta. No, bueno, yo quiero retomar, por ejemplo, me parece que la tercera, quinta, que recupera, por ejemplo, el concepto de cultura política, y en particular, pues, el de democracia, por la razón de que, bueno, son los conceptos que, por ejemplo, se utilizan en los cursos de ciencias políticas. Dos, bueno, quiero recuperar esta parte porque sí me parece interesante y luego ya ligarlo con respecto a lo que se ha visto en el curso. Son las reflexiones, ¿no? Más bien son reflexiones con respecto al curso de las derechas que estamos llevando. Dice, la democracia como instrumento que utilizan y esgrimen a su favor, las derechas obviamente, y no viendo su esencia del bienestar común en las mayorías. Democracia desde su perspectiva es el bien de sus propios intereses. Textual dice, defender a la democracia solo cuando ésta les favorece, pero criticarla y cuestionarla cuando no es afín a sus causas e ideas. Por ejemplo, el caso de Gilberto Lozano, exigiendo las Fuerzas Armadas para derrocar a AMLO con un golpe de Estado es en 2019, me parece. Otro aspecto interesante es la manera en que entienden el llamado orden social. Creo que, bueno, en unas sesiones anteriores coincido con esa visión, esa manera de describirla por parte de Marín, o sea, porque finalmente creo que me parece que la principal que es el autoritarismo, ¿no? O sea, el llamado orden social solo cuando la situación y necesidad de la correlación de fuerzas les es favorable, justifican la necesidad de un golpe de Estado. En su concepción, el Estado de Derecho es el que garantiza su status quo. Es decir, no es bien, más bien yo creo que es malinterpretada y malintencionadamente lo que es la democracia, porque pues por democracia se entiende otra cosa, ¿no? Creo que pues el Kratos y el Demos, o sea, si no se entiende eso, creo que de origen está mal, ¿no? O sea, porque pues entonces se está defendiendo otra cosa, el orden y la seguridad e intereses personales. La manera, por ejemplo, en que eligen a sus representantes al interior de un partido como el PAN. En el discurso se consideran muy democráticos, pero en las decisiones en las decisiones son clientelares y sus militantes no se ven representados. Esta tesis se me hace interesante, pues plantea cómo la derecha acepta la democracia como sistema de gobierno, particularmente cuando ésta le favorece, por ejemplo, la impugnación de los resultados del proceso electoral, cuando antes ya lo habían aceptado, es decir, Xochitl, ¿no? Y que ahí propició también una discusión con el dirigente del PAN, Marco Cortés, que incluso le gritoneó, y ahí sí la señora no dijo nada, ¿no? La señora X. Otra reflexión con respecto al curso y con respecto a las 10 tesis es, bueno, de cultura política que nos permite visualizar y entender cómo actúan las derechas en nuestro país. Las derechas como ideología político-ideológica, que creo que desde el inicio, no sé si fue algunos de los primeros ponentes y luego retomar también el de Israel, Zapata, ¿no?
Pues, o sea, las derechas como expresión ideológico-política son muy corrosivas, como lo fueron los nazifascismos a inicios del siglo XX, pues se expanden y se manifiestan en circunstancias y contextos totalmente adversos, como bien lo señala uno de los autores que yo recupero, Max Horkheimer, que es uno de los representantes de la corriente de Frankfurt, en una crítica que él hace al autoritarismo justamente y las manifestaciones que hace con respecto a una institución en particular como es la familia. Considero que el método por otro lado, el método de genealogía histórica de Foucault, que es justamente me parece que de Israel Zapata, pero yo le veo una relación con la genealogía de la moral, si no aquí alguien de la de Nietzsche, ¿no? Si alguien me corrige por ahí. Es pertinente para entender la realidad, sin embargo, considero que es importante retomar la contraparte para poder entender el problema en todo su espectro. Es decir, entender las derechas para poder entender también a las izquierdas. Pues el análisis implica la descomposición del todo en sus partes. Disculpen que haga aquí el paréntesis, pero creo que comparte también o sea, la manera de recuperar y la manera de cómo llevarlo a nivel de cancha, yo le digo de esa manera, porque no es literal, ¿no? O sea, cómo llevar este tipo de lo que se aprende o lo que se discute en este tipo de cursos de manera literal con los alumnos. Es decir, cómo diseñar y cómo bajar al nivel de cancha, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, el análisis implica la labor del carnicero, es decir, la descomposición del todo en sus partes, pero es importante también regresar y recomponer en una reinterpretación mucho más integral que considere nuevos elementos. Y bueno, aquí una advertencia, ¿no? Una advertencia para los profesores que estamos llevando este curso y bueno, nuestras prácticas cotidianas y en el ámbito académico en particular, en nuestra labor docente, pues habrá quien se defina como de izquierdas, pero en la práctica es totalmente lo opuesto, autoritario, intolerante, agresivo, violento, que son las manifestaciones de las derechas. Aquí en México las contradicciones por parte de la candidata del PAN, denunciando violencia política simbólica en contra de López Obrador y por otro lado reconciliándose con Marco Cortés después del reclamo que le hace a gritos. Sobre los desencuentros, en el resultado del 2 de junio, también en el contexto internacional, algunos ejemplos en la frontera norte de nuestro país, con grupos como el Ku Klux Klan o grupos de Rangers disparándole a indocumentados, o grupos de porros al interior de las universidades. O en nuestras clases, ante el más mínimo atisbo de cuestionamiento por parte de nuestros alumnos, por cierto que el modelo educativo surge justamente en un contexto bastante conflictivo de los movimientos sociales de protesta de los 60, pero en particular el del 68, donde rompe justamente con este modelo. No quiero prolongarme aquí, pero nada más mencionar el día de ayer, no sé si se pronuncia Tolstoy o Tolstoy, León Tolstoy, en una frase que se acuña, me parece interesante, o sea, con respecto a la visión que tiene, de que dice, si sientes dolor es que estás vivo, pero si sientes el dolor de los demás es que eres humano. Aludiendo a esta frase, pues más bien remitiéndome también a lo que sucede en el contexto internacional y rescatar un poco pues el humanismo dentro del propio modelo educativo de nuestro colegio y más bien cerrar con esto, ¿no? Porque me parece interesante y más bien las reflexiones que tienen que ver con el curso y la manera de bajarlo, como digo yo, en el lenguaje futbolero al nivel de cancha. Pues es lo que tengo, no sé, qué comentarios pueden hacer. Muy bien, maestro Samuel, pues, ¿te parece bien ahorita que vayan participando los profes, las maestras? Pues quizá que te comenten. Yo de entrada sí creo que sería interesante un poco pensar estos comportamientos, ¿no? Estas relaciones, por ejemplo, del autoritarismo. No, yo dudo, ¿no? Habría que profundizar más, que solo sean expresiones de derecha, ¿no? Me parece que también la izquierda, ¿no? Tiene una tradición autoritaria, ¿no? Muy arraigada en algunos sectores, ¿no? También, pues, lo explicaba muy bien, me parece que
Israel, ¿no? Responden a ciertas violencias o quizá también ese autoritarismo responde a cierto autoritarismo, pero finalmente lo que estamos observando es que hay una, pues una mezcla, ¿no? Están ahí imbricadas, ¿no? Y me parece que eso podríamos como problematizarlo. No, no sé qué les parece, si a ustedes les gusta el fútbol, ayer se inauguró la Copa América y la inauguración, pues fue de dos pastores evangélicos, protestantes, cristianos, ¿no? Y cuando pues, se viola el reglamento de la FIFA, ¿no? Y bueno, el poder de estas derechas, pues es tal que están en un evento, pues financieramente muy poderoso, en un foro público muy poderoso, muy amplio, y pues sí hubo críticas, pero yo veo muy poca crítica a esa inauguración, a como pudiera haber sido en otros tiempos. ¿No? Entonces, pues ahí está, ahí pueden ver la inauguración y sorprende la inauguración, ¿no? Maestro Pedro, por favor, adelante. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Pues evidentemente el curso nos da algunos elementos para ir avanzando en esta reflexión de lo que estamos viviendo, pero yo sí no puedo seguir en este avance sin recuperar algunos conceptos marxistas. Ayer decía el profe Humberto que la Academia de Historia tenía dos bases fundamentales en el CCH, el marxismo y los anales de la historia. Y bajo esa concepción, pues hay que señalar que entonces hay que recuperar los conceptos clave del marxismo y a veces de los análisis de la historia. Yo de los análisis de la historia no conozco mucho, pero de Marx, pues por lo menos hay que tener ciertos acercamientos. Y Marx pone algunos elementos básicos para que después Gramsci utilice algunos conceptos que van a ir desarrollando este asunto o que pueden partir para desarrollar este asunto de las derechas. Y tiene que ver con la estructura, la superestructura, la ideología y la cultura, y que después son retomados por la escuela de Frankfurt. Y entonces, pues, ¿qué es la estructura? Pues la estructura es la base económica. Y dice Marx que todo análisis debe partir de la base económica. A partir de esos elementos podemos entender todo el conjunto de los demás bases de la pirámide. Y es cierto, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la sociedad griega, que podríamos catalogar como la primera sociedad que va impulsando o que habla directamente de una democracia, pues en los hechos es una sociedad basada en el esclavismo y entonces parecería que ahí hay una contradicción y no la hay, ¿no? Los derechos son únicamente para los ciudadanos griegos y todos los demás pues, son esclavos, aunque esos esclavos tienen también ciertas categorías que los hacen pues, tener una vida, incluso lo decía Marx, a veces hasta más digna que la que tiene un obrero en 1884, ¿no? Entonces lo pongo ahí como para elemento que tenemos que recuperar de estos formas de analizar. Ahora bien, ¿qué son las superestructuras? Dice Marx que una vez definido en qué modelo económico estamos viviendo, que eso pues obviamente es parte del análisis que tendríamos que hacer, ¿qué es lo que ha seguido después del neoliberalismo? O como en algunos casos lo han planteado, si efectivamente con López Obrador terminó el neoliberalismo o simplemente hay una especie de contención, que eso es la parte que hay que ir definiendo para ver si podemos lograrlo y entonces sí entrarle a la cuestión de la superestructura. Y la superestructura son todas las instituciones jurídico-políticas que constituyen al Estado. Y dentro de estas instituciones jurídico-políticas, pues está una que es básica, la familia, las escuelas, las iglesias. Y todas esas nos dan una forma de vida, nos plantean el cómo debemos vivir la vida cotidiana. Y habría que echar mano de otros autores, que es Berger y Luhmann, Peter Berger, si no mal recuerdo el texto de La construcción social de la realidad. Y estos dos autores plantean dos cosas que son muy importantes. La realidad se hace, es decir, se coge, se agarra, no me gusta la palabra agarrar, se hace a partir
de la vida cotidiana, que es un poco lo que estuvimos revisando toda la semana. Ustedes decían otro concepto que ahorita se me olvidó, no decía la vida cotidiana, Sentido pero es lo que común. está, el sentido común. La vida cotidiana es lo que está en disputa. Y la vida cotidiana, yo por eso también planteaba, ¿de qué le sirve a un estudiante del bachillerato? ¿De qué le sirve a un profesor del bachillerato, en específico del CCH, involucrarse? Porque una vez que te involucras, no puedes no tomar partido. Una vez que eres consciente de la estructura económica, una vez que eres consciente de la superestructura y de la ideología que estás promoviendo, pues asumas posturas. Y decía el profesor que me antecedió, hay profesores que somos bien autoritarios en la clase, pero en el discurso somos de izquierda. Y ayer mismo lo decía, ¿no? En esta pinta del Che, en la calle eres el Che y en la casa Pinochet, algo así. Pero es cierto, porque la vida cotidiana, la realidad, la vamos mamando, y esa es la palabra, mamando desde la casa. Y si desde la casa, desde la religión, de las instituciones jurídico-políticas que nos van educando, nos van diciendo que Dios es lo principal, que hay que respetar a los padres y a las madres, que no puedes cuestionar, pues eso es lo que vamos creciendo, en eso nos vamos formando. Y a partir de eso, pues se nos hace difícil cuestionar a la autoridad. Y con esto concluyo ya para no alargar esto. Hoy que López Obrador está cuestionando al sistema judicial y está proponiendo una reforma a todo el aparato de justicia, pues la derecha dice, no, es que cómo van a votar, si ustedes votan por un magistrado, tiene que ser alguien que sepa. Pues claro, en la propuesta de ley no están diciendo que se puede apuntar el hijo de vecina. La primera forma en que se tienen que elegir a los jueces y magistrados, pero además de manera federal. Yo todavía no llego al caso de que se estén reformando las cuestiones locales. Esto tiene que ver con la cuestión de la federación. Pero tienen que ser jueces. O sea, no es el doctor Jesús Nolasco que se mete a participar por una candidatura para ejercer justicia, porque habría que saber si cumple el perfil, ¿no? Entonces son jueces y magistrados que ya estuvieron ahí. Y claro, la gente en consecuencia pues tendrá que conocer el currículum, pero eso implica que se involucren, eso implica que cuestionen a quien está impartiendo la justicia, que es un poco lo que estábamos planteando también nosotros en el caso de la UNAM. Tenemos un tribunal universitario, pero ese tribunal universitario, en términos estrictos, no tiene razón de ser. Y no tiene razón de ser porque la UNAM no es un territorio aparte, es autónoma sí, pero el tribunal universitario, no, si se comete un delito, pues no puede resolver ni tiene la capacidad ni la facultad de investigar, porque entonces se le estarían atribuyendo facultades extraconstitucionales. Y eso, pues evidentemente está fuera de la ley, pero así hemos operado. Entonces, bajo estos elementos marxistas y un poco lo que nos están planteando ustedes, la pregunta de investigación que surge, ya puse el contexto, hago el planteamiento del problema, es si la Universidad Nacional Autónoma de México, como una institución jurídico-política académica dentro de una sociedad que estuvo dentro del orden neoliberal, pues profesa una cierta ideología para formar a sus estudiantes y sus profesores. Si eso es así, pues entonces, ¿cómo se cambia? Y surgen una serie de objetivos particulares. Si estamos contentos con esa estructura vertical autoritaria o necesitamos organizarnos para conformar una especie de congreso que lo platicamos ahorita para reformar ese tipo de estructuras que en mi particular punto de vista, y me asumo como una persona no de izquierda, pero sí por lo menos que no profesa lo de las derechas, porque para ser de izquierda hace falta mucha congruencia y a veces somos muy incongruentes, pues sí, por lo menos ir planteando la discusión en la que nos involucremos todos. Y concluyo con algo. Alguien a manera de broma en uno de esos chats en WhatsApp decía, pues ya que estamos en esta lógica de elegir a los magistrados hasta por voto popular, ¿por qué no elegimos y les damos plaza de carrera a los profesores por voto popular? ¿Por qué no lo pensamos? Y no porque sea un voto popular, porque además sí se hace por voto popular. Hay un jurado que vota a ver quién tiene más puntos en esta cuestión de exámenes. Y en teoría, cuando estamos presentando exámenes de carrera o de definitividad, hay una prueba frente a grupo en donde los alumnos supuestamente pues te valoran y te hacen una calificación.
pero esos alumnos no son tus alumnos. ¿Por qué no se hace una encuesta, una votación de la gente que sí fue tu alumna? Y esta nada más lo pongo como una discusión, pues para hacer una valoración real de cómo te has comportado como docente, porque cuando haces estas pruebas frente a grupo, pues todo es bien bonito, todos sonreímos, todos procuramos que nos salga bien, ¿no? Pero el día a día, como lo decía el profesor, a lo mejor somos autoritarios, a lo mejor somos descorteses, a lo mejor racistas. Por supuesto que hay profes que son racistas dentro de la misma universidad. Entonces, pues vayámoslo discutiendo, no, no estaría mal como una cuestión de reflexión, no estoy diciendo que se haga, pero no estaría mal que pudiéramos reflexionar al respecto. Con eso concluyo, muchas gracias. Muy bien, maestrazo Pedro, pues coincido contigo, interesante recuperar estos clásicos, ¿no? Gramsci, este concepto de hegemonía, que la hegemonía se construye precisamente en la superestructura, ¿no? Y es en la sociedad civil donde más se está disputando la hegemonía. Y respecto a tu problematización, pues interesantísimo, ¿no? La UNAM profesa una cierta ideología y yo creo que ahí nos remitimos un poco a estas definiciones de derecha, ¿no? Que la UNAM profesa una gran cantidad de ideologías, ¿no? Y hay derechas e izquierdas, ¿no? Y una mezcolanza ahí compleja, pero la correlación de fuerzas siempre tiende, ¿no? A ciertos proyectos políticos. Eh, eh, Personalmente sí creo que está muy inclinada, ¿no? A articularse con este modelo individualista, ¿no? Este modelo meritocrático, utilitarista, ¿no? Y que lo que hace falta es una contrahegemonía, ¿no? Discutir los aspectos. Y como bien lo dices, sí hay diversas formas de evaluar, debería de valorarse. ¿Qué otras formas de evaluación en los concursos de plazas pueden ser más útiles? ¿No? Pueden ser más humanos, ¿no? Pueden ser más incluso para romper este esquema, pues meritocrático, ¿no? Que a veces también es muy subjetivo. Gracias, maestro Pedro. Profesor Héctor, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, empiezo diciendo que esto del asunto meritocrático es una falacia, porque ¿cuál es el mérito? Pues que voten por ti los miembros de un jurado, y si perteneces a los grupos a los que ellos pertenecen, hay cierto nivel de simpatía, pues tienes más oportunidad. Y el voto popular aterra a ciertas posiciones. Bueno, quisiera plantear una cuestión. Si tomamos este curso es porque vamos a intentar utilizar lo aprendido aquí y lo discutido acá en nuestras aulas, en nuestra práctica. Y eso tendría el propósito de que nuestros alumnos tengan más herramientas para interpretar el mundo en el que se mueven, la situación en la que están, y con base en esa interpretación puedan participar, como decía Pedro, y puedan tomar una posición. Si no quieren tener una participación muy activa, por lo menos que tengan una posición y herramientas para interpretar lo que está sucediendo. En ese sentido, creo que no hay que confundir o que puede ser confuso plantearnos que para ser de izquierda, una persona tiene que ser casi perfecta, democrática, honesta, linda, decir buenos días a todo mundo que se encuentre, en fin. Y tampoco ser de derecha quiere decir que tengas que ser un patán, grosero, maleducado, pero que se baña a diario. No tiene que ver. Si confundimos el comportamiento de los individuos con las posiciones políticas, creo que vamos mal. Un maestro puede ser autoritario en su aula, lo cual no creo que esté correcto, pero puede serlo y tener un pensamiento de izquierda y apoyar posiciones de izquierda. O puede ser muy lindo, educado, cortés, incluso democrático dentro del aula y apoyar posiciones fascistas o de derecha simplemente o de extrema derecha en su vida política. Es decir, votar por el PRI, votar por el PAN, aunque en su práctica docente sea una persona amable, culta, que respete la identidad y el carácter de sus alumnos. Creo que no está vinculado una cosa con otra y que no debemos plantearlo así. Creo que el asunto es cuál es el propósito y la orientación de las propuestas y las acciones políticas. ¿Sí? ¿Por qué se propone una cosa o se propone otra? En lo que decían de la reforma judicial. ¿Por qué a un sector le importa
que las estructuras sigan siendo casi secretas, verticales, y que sea un pequeño grupo el que define las cosas, porque eso les garantiza y les posibilita la continuidad en cierto tipo de negocios, o salir triunfantes en una serie de litigios, cuando tienen que enfrentarse a la ley. ¿Por qué otro sector quiere que eso sea, que sea de elección popular? Porque si es de elección popular, los jueces, uno de los criterios que tendrán que tomar muy en cuenta es quedar bien con el pueblo cuando resuelven las cosas, porque si no, a la siguiente no van a elegirlos. Entonces es importante saber cuál es el propósito de las propuestas, cuál es la tendencia de las propuestas, para qué se quieren hacer las cosas. Cuando hablamos de la universidad, ¿por qué algunos decimos que los directores deberían ser electos por los profesores y los estudiantes? Porque entonces tendrían que responder, por lo menos en gran medida, a las necesidades y la voluntad de los profesores y los estudiantes. Pero como son designados por el rector, ¿cuál es la voluntad que les interesa? ¿Cuál es con la persona con la que tienen que quedar bien si quieren tener un segundo periodo? Pues con el rector. Y si los intereses del rector y las proposiciones del rector coinciden con las de la comunidad estudiantil y magisterial, pues perfecto. Pero si están contrapuestos o por lo menos están muy separados, pues entonces ya salimos un poco en desventaja quienes nos encontramos trabajando o estudiando en los planteles. Creo que eso es lo que hay que, más o menos en esa orientación es lo que tendríamos que analizar y tendríamos que plantear en la vida política en general. Pero si hablamos de la política, de la vida política en general, también lo tenemos que aterrizar en nuestra universidad. Recientemente ha habido una situación muy convulsa en la institución. Ha habido una especie como de epidemia de paros, y paros, y paros, y paros. Y hace muchos años, todos los paros eran descalificados por la autoridad, y recientemente los paros han sido avalados, hasta apoyados, y en algunos casos hasta parece que promovidos por algunos sectores de autoridades. Eso se hace muy confuso para los estudiantes, bueno, para nosotros mismos, ¿no? Pero para los estudiantes. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cuál es el propósito de una autoridad que se opone a un paro? ¿O cuál es el propósito de una autoridad que promueve un paro, que lo apoya o que lo acepta con una, digamos, docilidad? Creo que no es la palabra correcta, pero bueno, digamos, provisionalmente así, un paro. ¿Qué sucede? Porque una autoridad se opone terminantemente a ciertos grupos estudiantiles y tolera otros. Y eso ha cambiado en las épocas, ¿eh? Ha habido momentos en los que ha habido una enorme tolerancia con ciertos grupos de izquierda, y ha habido otros momentos en los que hay una tolerancia extrema con grupos violentos o grupos de derecha. Eso responde a intereses, no a la educación o la vocación o la honestidad de una persona que esté en la administración o un profesor, sino a los intereses y cómo se vinculan esos intereses con el exterior. Cuando investigadores de jurídica salen luego a criticar la propuesta de reforma judicial, están reivindicando la posición de un cierto grupo social, de un cierto grupo político a nivel nacional. Y cuando el rector los para, está defendiendo su carácter de autoridad institucional y les está diciendo: espérense, vamos a ver si puedo negociar algo, si podemos arreglar algo, pero no nos aventemos a las patas de los caballos que van jalando una carreta sin haber visto cómo viene el asunto. Y los otros ya querían poner la universidad pues enfrente del gobierno federal. No es fácil, porque últimamente las cosas se han revertido mucho. Hace apenas 10 años, casi todos los que nos reivindicamos de izquierda estábamos en contra del gobierno y de cualquier cosa que hiciera el gobierno, a veces hasta exagerando. Y hoy, mucha de esa gente que estábamos en la izquierda, nos vemos en la necesidad o en el placer, depende de cómo lo quiera uno ver, de defender lo que hace el gobierno. Entonces se siente muy raro eso de que eres de izquierda y andas defendiendo el gobierno. Y los que antes defendían todo lo que hacían los gobiernos, ahora atacan todo lo que hace el gobierno. Eso se vuelve también extremadamente complejo y confuso para los estudiantes. De ahí creo la importancia de esta categoría que es el hilo conductor de este curso. ¿Cómo identificas a las derechas? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Por qué le llamamos derecha? ¿Qué intereses son los que están reivindicando? Y con base en eso también tú tienes que tomar una posición de con qué intereses quieres jalar, cuáles son las reivindicaciones que te parecen más correctas, porque también se necesita llegar a un punto de equilibrio.
Estar en contra de la derecha y despreciar a la derecha no quiere decir que tengamos derecho ni siquiera a pensar en anular, desaparecer o correr del país a las personas que no tienen un pensamiento, digamos, moderadamente de izquierda o muy de izquierda. Ok, tenía nada más con una cuestión que creo que nos hace falta casi siempre en estos, cuando tratamos estos temas. Un elemento fundamental del discurso de las derechas es el victimismo, porque el victimismo justifica las acciones violentas y la antidemocracia. Salen y agitan mucho. Somos víctimas de la inseguridad, somos víctimas de la violencia institucional y por lo tanto tenemos derecho a tomar revancha, tenemos derecho a la venganza. Pero esto último, esto con lo que voy a terminar, sé que va a ser muy polémico y pues ni modo me voy a tener a que me agarren a palos ahorita, pero cuando un sector de extrema derecha empezó a promover en la universidad los linchamientos contra docentes con la coartada del acoso, fue muy claro cómo tomaron este discurso victimista. Somos víctimas de acoso, no nos han hecho caso y por lo tanto, en vez de recurrir a la ley, a la autoridad, a la organización y a la unidad, recurrimos a la venganza y la venganza, en este caso, es vamos a lincharlo o tratar de lincharlo o amagar como que lo linchamos y llegamos y lo acorralamos en su salón y lo filmamos y hacemos que lo corran de la escuela porque tomamos la ley en nuestras manos. Me parece que es importante este asunto, al menos discutirlos, porque dentro de nuestra institución, ese tipo de discurso victimista que justifica la violencia se ha ido impulsando con mucha frecuencia y eso es peligroso para todo mundo, independientemente de cuál sea el tema pretexto, porque también se ha utilizado otros pretextos para tratar de tomar la justicia en las propias manos. Recordemos que cada vez que no se respeta la ley y que la justicia se quiere hacer por propia mano, los que salen jodidos son los pobres, no los ricos. Ellos siempre tienen quien los defienda. Los que salen linchados, los que salen golpeados, los que salen, y por eso se han inventado tantos frenos legales para muchas cosas, pues son la gente de los estratos inferiores. Bueno, perdón por haberme extendido, pero tenía ganas de inventarme un rollo de este estilo. Gracias. Muy bien, maestro Héctor Mora, gracias por tus aportaciones. Pues sí, sin duda también sucede al revés, ¿no? Que sí hay personas, ¿no? Que acosan en las escuelas y no se procede. Es decir, el sesgo de la aplicación de la ley, pues eso deslegitima, ¿no? A las instituciones. Creo que esta máxima de la ley es la expresión más alta de la política, me parece que en instituciones como la nuestra y yo creo que en general en el mundo, pues es muy débil la ley respecto a lo que se ejecuta, ¿no? Y a veces no corresponde con este marco de justicia. Gracias, profesor Héctor Mora. Ya veremos la reacción de tus comentarios ahorita que participen las maestras, los maestros. Betty, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, buenos días. Yo quería empezar por la biología, pero voy a empezar por lo que dijo Héctor. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Incluso uno de los problemas que yo tengo para estar convencida de esta propuesta del curso de género, por lo menos hablando en mi plantel, es que quienes lideran este grupo, o algunas de las que lideran este grupo, fueron precisamente las que me hicieron la guerra sucia a mí y a las mujeres que estábamos en la dirección en nuestro momento. Fueron las que se robaron fotografías del Facebook de las secretarias estudiantiles, de su Facebook personal, y lo mandaron a todos los hombres diciendo cosas horrendas. Y Lucía Laura se acuerda muy bien de eso porque esa fue una de nuestras discusiones tremendas, ¿no? Entonces, yo, sin embargo, y a pesar de todo esto, no me considero ninguna víctima porque siempre he tratado de ser congruente. Y entonces, por eso cuando veo los cursos de género y el diplomado y todas estas iniciativas, yo digo,
pues como discurso suena muy bonito, pero en la práctica no son congruentes, porque yo puedo mencionar por lo menos ahí a 5 personas que me consta y que además las enfrenté, en donde nos difamaron, en donde dijeron cosas tremendamente horrendas, porque éramos mujeres en un puesto de poder y porque no nos dejábamos, someter por algunas cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Héctor. Una de las que, primero protestó cuando empezaron a salir los tendederos fui yo, y no saben cómo me abuchearon mis compañeras. ¿Pero cómo tú? Que porque yo creo que si hay algo, se debe actuar bajo la norma y la ley. Eso es lo primero que se debe hacer. Entiendo que la rabia y el coraje puede ser muy grande, pero yo creo que si no, no va a tener ningún impacto, ¿sí? Entonces, y ya sé que tampoco eso va a hacer que me aplaudan muchas personas, pero no estoy para aplaudir. Yo creo también que uno debe ser congruente entre lo que piensa y cómo actúa. Y bueno, yo fui formada en el CCH y por eso creo que los profesores y los alumnos deberíamos de tener una formación política, porque la educación es política, ¿sí? Y porque esta permea todos los aspectos de la formación de cualquier persona. Y ahora sí ya voy a entrar a la biología. Estuve haciendo un análisis y la verdad es que yo por eso tomo los cursos de esta área, porque a mí me interesa conocer y no hablar nada más al aventón de lo que yo me imagino que es. A mí este curso y algunos otros que has organizado junto con tu grupo, Jesús, me han permitido ir orientando y ubicando eso que yo tengo en la cabeza con lo que realmente es, cómo se llama y cómo se aplica y cómo se vive. Entonces, a mí para eso me ha servido, ¿sí? Y además me ha servido porque yo les digo a mis alumnos siempre, la biología no es químicamente pura, no puede ser químicamente pura, porque somos los seres humanos quienes hacemos ciencia, quienes hacemos biología, y por lo tanto siempre va a haber un sesgo político en lo que, para qué enseñamos y cómo enseñamos. Y ahí está tu posición de izquierda o de derecha, y además como institución educativa, pues tenemos políticas educativas que responden a estas posiciones, a qué es lo que está predominando en el mundo. Y para muestra basta la revisión del 96, cuando nos metieron a forciori el enfoque de las competencias y cuando nos dijeron que teníamos que hablar de habilidades y que teníamos que construir un edificio y teníamos que hacer a cambio del préstamo del BID. Yo por ahí tengo varias reflexiones que para nada se comparan con lo que ustedes hacen porque no tengo todo ese dominio que ustedes tienen de los aspectos políticos y sociales, pero que sí impactan, porque yo he seguido todos los préstamos y todos los convenios que ha llevado el CCH desde Don Pablo hasta la actualidad y cómo eso ha influido en nuestros programas de estudio y en particular en biología, que es mi materia, ¿no? Y cuando tomé un diplomado en el 6, me dijeron, maestra, ¿y eso por qué no lo publica? Porque es que necesito ponerle nombre y apellido y yo no sé nada de política ni de eso, necesito unirme con alguien para que me ayude, ¿no? Porque si no, no le van a pelar. Y creo que al fin estoy encontrando esos nombres y apellidos para lo que yo creo. La crisis ambiental que estamos viviendo, la pandemia de COVID que estamos viviendo, son producto de cómo los humanos nos relacionamos con los otros, hablando del ambiente y de los otros humanos. Yo en mi clase de biología, en pañales, porque de veras les hablo de cuando el feudalismo y cuando los primitivos y cuando la revolución industrial y cómo el humano empezó a pensar que los recursos eran de él y cómo esta relación ha hecho que estemos en donde estamos. Y entonces, como les digo, no domino mucho esos temas, les digo, vayan con su maestro de historia y ciencias políticas y díganle que yo los mando para que les den bibliografía, no para que les den la respuesta, para que les dé bibliografía que contextualice esto que les estoy diciendo. Y los primeros al principio me dicen, maestra, pero si no es clase de historia ni de ciencias políticas. Sí, pero si no, no vas a entender por qué tenemos ahorita una crisis global y una crisis de salud.
Y puedo decir, compañeros, que hasta ahorita he recibido apoyo de todos los compañeros a los que se les ha pedido apoyo para estos alumnos. Pero son iniciativas personales y yo creo que no debe ser personal. Así como están los otros 6 temas transversales, yo pongo en mi reflexión que la formación política debería ser obligatoria. Lo dijo Héctor, los chicos constantemente están tomando decisiones que son trascendentales para su vida. Yo les tengo que mostrar la convocatoria de cuando es el consejo técnico y cuando son los consejos académicos y que ellos tienen representantes alumnos que ni conocen, porque no saben. Y entonces les digo, miren, busquen esto y esto. Eso no pasaría si la política estuviera como un tema transversal, ¿sí? Entonces, yo sí hablo de política, en pañales, pero hablo. Yo sí hablo de economía, yo sí hablo de todo, porque creo que todas las asignaturas del programa o de los programas del CCH, todas están relacionadas. Tenemos una unidad en biología, una que se llama ¿por qué la biología es una ciencia y cuál es su objeto de estudio? Y entonces yo les tengo que hablar del contexto de la Europa en donde surgió la ciencia y cómo llegó a México y qué cosas que pasaban en Europa no pueden pasar en México por nuestro sistema político, etcétera, etcétera. Y no los voy a llenar con temas de biología, pero les voy a hablar de 2 temas que a los biólogos nos cuesta un ovario y la mitad del otro o el equivalente, ¿sí? Y necesitamos saber de esto que ustedes sí saben y saben bien. Hablar del origen de la vida y hablar de evolución en un país como México, con una sociedad tradicionalista, hiperreligiosa, católica, apostólica y romana, y con todos los traumas que tenemos como sociedad, es dificilísimo. Les puedo decir que por lo menos 2 veces han querido levantarme un acta alumnos que son testigos de Jehová, porque yo hablo de cosas que no debería hablar según ellos. Claro, ninguna de estas ha trascendido, pero de ese tamaño es a lo que nos enfrentamos en biología. ¿Cómo que no fuimos formados en 7 días y por un milagro y hágase la luz? Porque además sí me sé la Biblia, ¿eh? Mi familia era así, católica, apostólica y romana. Yo no. Entonces, cuando a mis alumnos les digo, miren, es que estas son las evidencias y esto, de veras que yo sé que estoy impactando y que estoy metiéndome en su vida, ¿sí? Cuando les hablo de por qué no se puede establecer tal o cual proyecto en un lugar porque hay problemas políticos y todo, pues les tengo que hablar del PAN, del PRI, de todo esto, porque son ellos los que han hecho estas cosas. Los remedios, tenemos una actividad bellísima de los remedios, donde ponemos una foto de los remedios en los 20 que mis papás tomaron hace miles de años y una fotografía de los remedios en la actualidad. Y claro que lo tengo que relacionar con cuando estuvo el PRI, cuando estuvo el PAN y cuando estuvo el PRD y todo esto, porque sí tiene que ver con decisiones políticas. Cuando yo les digo que el Parque de la Hoja lo privatizaron en un mal negocio con el PAN, es porque además lo sé, ¿sí? Porque el hermano de un maestro del plantel era el secretario de Ecología de ahí, del PAN, ¿sí? Entonces, la biología, la química, la física, las matemáticas tienen que ver con la política. Y yo creo que si no nos documentamos, que si no nos formamos, vamos a seguir formando alumnos apáticos o por lo menos que no tienen los elementos para tomar decisiones racionales. Y por eso estamos como estamos. Entonces yo, de veras que me han movido mucho el tapete y escucharlos me encanta de veras, y no es no es echarle guayabazos ni mucho menos, porque yo leo y leo mucho, y hay cosas que no entiendo, pero cuando estoy en estos cursos y los empiezo a escuchar a ustedes, digo: "Ah, ya me cayó". Pero sí creo que no basta. Ustedes ven la propuesta de cursos y no hay casi cursos que hablen de esto. Yo he tomado este tipo de cursos con ustedes, con los maestros de Azcapo que me encantan, la maestra Susana y su grupo. Con los maestros de Vallejo no he tomado ninguno, pero seguramente que lo haré.
con los maestros del sur también, porque creo que eso nos hace falta. Debería haber más cursos y más grupos interdisciplinarios en donde veamos que tenemos en común la formación de nuestros alumnos y que si queremos cambiar lo que hoy existe, debemos de veras documentarnos bien. A mí me da muchísima pena la caricatura en la que el plantel Naucalpan se ha convertido y lo contrasto con cuando yo era estudiante, con todos sus bemoles y carencias. Somos una caricatura. Escuchar cómo en los videos les dicen: "Ay, papacitos, pásenles, padrecitos de familia, mis hijitos hermosos". ¿No se supone que estamos formando alumnos autónomos, críticos, sujetos de su propio aprendizaje y todo eso que dice nuestro modelo educativo? Yo lo decía en otro espacio. Otro de los peligros que tenemos es que se les está dando manga ancha a los padres de familia. Y si bien los padres de familia son importantes en la formación de sus hijos, quienes tienen la relación directa son los hijos, no los padres. Darle una credencial, aunque sea apócrifa, a un padre le hace sentir que tiene derecho a entrar y reclamarle a los maestros, como yo lo denuncié en el otro espacio. Me consta porque lo vi, que quienes auxilian a hacer la revisión de la asistencia son padres y madres de familia, principalmente madres de familia. Y yo que sí me sé la norma, les digo, ustedes no tienen por qué hacer eso, pero que somos de la comisión, pues vayan y ayúdenle a los que les deben ayudar. A los maestros no tienen por qué estarnos vigilando ni llamando la atención, porque ustedes no son autoridades, no tienen relación. Y nosotros tenemos nuestros propios medios, ¿no? Pero eso pasa porque no sabemos la norma, porque no sabemos nuestros derechos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es importante promover más espacios y crearlos y discutir estos asuntos, porque la crisis ambiental, compañeros, va a seguir y cada vez se va a agudizar más. El ecosistema, el planeta ya llegó a su límite y bueno, las próximas generaciones se la van a ver peor. Las próximas pandemias no van a ser solo de virus, sino de bacterias resistentes a los antibióticos. Y así le puedo seguir. Entonces, yo sí creo que es importante que rescatemos eso que en un principio en el CCH se había. Las áreas eran espacios académicos para discutir temas como estos y los profesores no necesitábamos que nos dieran permiso para reunirnos y hacer proyectos y plantear iniciativas. Muchas gracias y felicidades por el curso. Hasta luego. Gracias, querida Betty. Pues más bien al contrario, tú siempre pues enriqueces estas discusiones y como bien lo dices, profesores, profesora de distintas áreas, de distintas incluso experiencias, de distintos planteles, ¿no? Eso enriquece mucho esta discusión colegiada, ¿no? Yo solo mencionaré un dato que tú haces una referencia a que hace falta promover formación política. Yo, por ejemplo, he notado que la matrícula de los grupos, al menos de la materia que yo imparto, que es ciencias políticas y sociales, cada vez se reduce. Yo entré a Naucalpan un año antes de que se viniera la pandemia y tenía grupos de 50, 52 estudiantes. Hoy he tenido grupos de 10 estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa? Quizá hay un sesgo también ahí en la inscripción, ¿no? Habría que revisar por qué se están reduciendo mucho ese tipo de estudiantes en ese tipo de materias, si se supone que cada vez hay más estudiantes, ¿no? Y eso es izquierda y derecha, ¿no? Esas categorías nos ayudan. Gracias, Betty. Rogelio, por favor. Sí, gracias, ya me escuchan, ya me ven. Fíjate que a lo largo de la semana, este, realmente sí estuve reflexionando mucho y de lo que acabas de mencionar y coincido plenamente con lo que mencionó la profesora Betty. A mí todavía me tocó el plan viejo, el plan original, me tocó ver cómo trabajaban los profesores antes, las condiciones eran diferentes. Sí, se preocupaban por esa formación que yo le llamo el currículum oculto, por ahí siempre. No importaba si era de matemáticas, si era de física, si era de
de química, o sea, no importaba, ¿eh? Siempre se tocaban esos temas. Y dependiendo la época que se viviera políticamente hablando, pues se tocaban de alguna manera. Yo me acuerdo del plebiscito que se hizo en la Ciudad de México y que se tocó, y cuando lo de las cuestiones de las cuotas en su momento, ¿sí? O sea, por mencionar algunos, que si lo del fraude, etcétera, todo lo que quisieras, ¿no? Entonces, de lo que yo he analizado y que creo que voy a poner en mi reflexión es que esto de las derechas en México, bueno, derechas, izquierdas, no sé, ya, eh, es importante o es fundamental que, que se entienda porque es una complejidad política muy grande, social, y lo que mencionamos, no sé qué día, pues el país no tiene esa cultura política, pues hay que empezar nosotros en el aula, de alguna manera, independientemente del área que sea. Hay que fomentar el análisis crítico, porque es lo que nos hace diferente a los desacheros, la reflexión profunda en lo individual, más allá del partido que pueden tomar los alumnos de uno u otro. Eh, todo esto nos da la posibilidad de explorar múltiples dimensiones ideológicas, ya lo mencionó por ahí Betty, creo, prácticas de las derechas en nuestro país, cómo se conforman no solo los partidos políticos, las organizaciones. Hay que reconocer que es un bloque homogéneo, las derechas, izquierdas, etcétera, ¿no? Está conformado por muchas o por diversas ideologías, economías, cuestiones sociales, todas son diferentes. Pueden tener puntos de encuentro, pero todas son diferentes. Ahora que está mucho de moda el conservadurismo político por ahí, incluso el religioso, hasta el liberalismo económico y el narcisismo, no sé, las derechas por ahí se tienen que adaptar dependiendo del contexto de cada momento, depende del tiempo. Eh, Hay que ver los cambios históricos que nos tocaron vivir los últimos 10 años, ¿no? La pandemia, las cuestiones políticas. Eh, Platicando con los alumnos hablábamos de la guerra de Ucrania, ya cuántos años lleva, y decían que en una semana se acababa, ¿no? Depende del contexto específico del lugar, el mundo, el tiempo. En el CCH, si platicamos con los alumnos de todo este tipo de cuestiones, podemos influir no sé si en las políticas públicas o en los movimientos sociales, e incluso en la configuración de un poder político más allá, ¿no? A estas generaciones, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo se van a conformar? Pues no lo sé. Pero críticamente, pues las derechas ahí están y hay que estudiarlas y hay que ponerles atención y hay que intercambiar la información con los alumnos, porque lo vemos siempre en los discursos públicos, ¿no? Ya sea de un político o algún empresario, no lo sé. Entonces, es toda una esfera cultural. Y las percepciones y valores que se pueden llevar cada alumno, pues al final de cuentas, pues creo que es lo que les va a quedar. Hay que evitar la polarización cuando uno hable de derecha y izquierda, no lo sé. ¿Por qué? Porque creo que es un reto. Que lo que decíamos, el diálogo, y ver que hay diversas visiones de sociedad. Tú tienes una, yo tengo otra, los alumnos tienen otras, y de alguna manera hay cierto conflicto, pero hay que buscar el diálogo y los acercamientos. Todo esto, pues supongo que es crucial para formar pues, ciudadanos en un futuro, ¿no? Sobre todo que estén informados, eso es importante, y que de ahí se derive que sean críticos, capaces de entender, de dialogar y de participar activamente en debates de todo tipo, atreviéndome a decir democráticos, ¿no? Que es lo que a veces no pasa en la universidad, ¿no? Y todo eso con la finalidad de tratar de moldear, pues, nuestro país, el futuro del país, ¿no? Hacer un análisis analítico, valga la redundancia, enriquece la cuestión histórica y política y la formación de los muchachos. Fomentar los debates siempre va a ser importante, y que vayan más allá, la reflexión crítica en lo individual, para que a final de cuentas, pues tengamos ciudadanos, pues, formados, ¿no? Críticos, y que dialoguen, y que no nomás se queden a lo que digan las mayorías, porque
El otro día escuchaba una frase de Beatriz Paredes muy interesante, que, ¿cómo era las mayorías? ¿Qué? Creo que hasta la anoté por aquí. Déjame checar si la tengo a la mano. Sí, el utilizar el argumento de las mayorías, ¿sí?, como argumento, pues no es válido, no tiene ninguna validez. La único que tiene la validez es la razón, que es el verdadero argumento a final de cuentas, que puede sacar adelante esto. Entonces, pues hay, no sé, hay varias mayorías, hay una que ahorita está imperando, pero a final de cuentas, como les digo, muchos de esa mayoría ya estuvieron en las otras minorías y se pasaron a esa mayoría y ya crearon una nueva derecha, izquierda, más actual, pero ya estuvieron en otros lados, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Lo veo con algunos partidos políticos, ahorita estoy con este y ahora me fui con el otro y depende el interés y el tiempo que vaya surgiendo. Pero todo este tipo de cosas, a final de cuentas, hay algo que siempre he dicho: si no leemos historia, si no conocemos historia, pues vamos a repetir lo mismo siempre. Hasta ahí lo dejo, muchas gracias. Gracias, maestro Rogelio, el chapulineo clásico, ¿no? De estos políticos. Que por cierto, Gabriel García Márquez por ahí tiene un cuentito sobre este chapulineo. Ahorita a ver si puedo, se los comparto. Gracias, Rogelio. Vamos a ver, ya está, ya se animó Carlos, maestrazo, adelante, por favor, y después Guillermo. Por favor, Carlos. Gracias, hola compañeros, buenos días. Un placer estar compartiendo con ustedes este curso. También felicito a Jesús por la organización del curso, la verdad es impecable, man. En cuanto al trabajo de los ponentes, la verdad es que de mucha calidad tu curso, ¿no? De verdad te felicito. Nada más ahorita que mi amigo Rogelio cita con tanta admiración a Beatriz Paredes. Bueno, nada más que no se te olvide que Beatriz Paredes formaba parte del PRI, de ese mismo PRI que Roque Villanueva, ¿verdad? Como coordinador de los diputados, hasta se hizo famosa esa señal donde de manera muy soez nos dijo a todos los mexicanos: pues ya se las dejamos ir, muchachos, con el Fobaproa. Entonces sí, digo, cuando te conviene, como buenos políticos, dices una cosa, cuando estás del otro lado dices la otra, ¿no? Esa es la cosa con los políticos. Bueno, ¿por qué quiero platicar dos cosas? Primero, cuando hablamos de la universidad, a veces la universidad también tiene historia, ¿no? Y la universidad, ya como una universidad nacional autónoma, a partir de 1929, pues que no se nos olvide que era un refugio de la derecha. O sea, la universidad era el sitio de las clases privilegiadas. No en balde, Lázaro Cárdenas, pues crea el IPN, ¿no? El IPN como una forma de, bueno, vamos a darle salida también a esas clases populares que quieran estudiar eh, una ingeniería, unos estudios ya de grado, ¿no? Entonces, sí tenemos una universidad que fue durante mucho tiempo de derecha. Claro, ahora sí que la cúpula universitaria nunca ha dejado de ser de derecha. Siempre se ha mantenido ahí. La situación es que cuando la UNAM ya se hizo una UNAM más popular, una UNAM enorme como este monstruo en el que estamos ahora, bueno, pues evidentemente también se hizo un refugio para la izquierda, ¿no? Nada más que normalmente la izquierda pues está en los sectores, sobre todo docentes de trabajadores, y la derecha la ubicamos más con los funcionarios, ¿no? Pero sí es cierto que nuestra universidad pues nunca ha dejado de ser, en cuanto a la cúpula, una universidad de derecha. Y con relación a esto de derecha-izquierda, ¿no? Cuando tú dices, tú planteas, Jesús, hay que ver de qué manera podemos utilizar estos términos con nuestros estudiantes. A mí me parece fundamental porque yo doy clases a grupos de primer ingreso.
Y la verdad es que muy pocos tienen una noción, ya no siquiera, ya no el concepto, ¿no? Una noción de qué es la izquierda y qué es la derecha. Entonces, bueno, a mí, por eso siempre me gusta mucho el tema de Revolución Francesa, ¿no? Porque como se ha dicho durante varios días aquí, ahí está el origen, ¿no? De los términos izquierda y derecha, y bueno, cómo han ido cambiando. Y yo creo que los estudiantes, más de estos estudiantes que tenemos ahora, ¿no? Porque también nuestros estudiantes, igual que nosotros, hemos ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y ahora tenemos un grupo estudiantil poco interesado en las cuestiones políticas, más sumido en lo que son sus aparatos, ¿no? Sus teléfonos celulares, donde parece que ahí mismo se van construyendo su propia burbuja de la que no quieren salir. Y a veces nosotros también lo hacemos, ¿no? Es decir, siempre nos vamos construyendo y bueno, estos aparatos que son inteligentes, ¿no? Siempre nos mandan información de lo que queremos escuchar. Y eso a veces lo que hace es evitar que haya un debate, ¿no? Y que ya si yo soy o me asumo como una persona de izquierda, no quiero platicar contigo que eres de derecha, te ignoro, tú me ignoras, y bueno, eso lo único que provoca es algo que también se ha comentado aquí, que es la polarización. Y regreso a los estudiantes, ¿no? Es importante que ellos no necesariamente que se asuman como gente de izquierda o de derecha, pero que sí tengan clara esta noción, ¿no? Y que para sentirse o para ubicarse dentro de uno de estos dos polos, pues también es muy importante la familia, ¿no? La familia, porque la familia va transmitiendo una serie de valores y ellos los van tomando. Seguramente todos hemos tenido la experiencia, ¿no? De recibir alumnos que por la forma en la que ellos se expresan o dicen las cosas, pues podemos ubicar, este viene de una familia muy católica o este viene de una familia como más estudiada, no, perdón, no quiero decir que los católicos no estudien, perdón, pueden ser católicos muy estudiosos, ¿verdad? Pero sí es necesario primero plantearles esta división y además plantear todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? No es una división tajante en la que, digamos, en el conjunto de la izquierda no quepa nada de la derecha o en el conjunto de la derecha no quepa nada de la izquierda. A veces inclusive se empalman. Entonces, creo que para esto nos sirve el curso, para ir diseñando alguna estrategia, por ejemplo, a partir de las lecturas que tú nos hiciste el favor de compartir para el curso. Creo que a partir de esas lecturas nosotros podemos utilizarlas con los jóvenes y ir evidenciando, ¿no? Cuáles son los instrumentos que utiliza la derecha, por ejemplo, o cuáles son también los instrumentos que utiliza la izquierda. A mí, por ejemplo, en clase siempre me gusta asumirme como, yo sí les digo, ¿no? Yo soy de izquierda, y aquí mismo lo dije hace poco, no me considero radical, pero sí me considero de izquierda, y eso le digo a mis estudiantes, ¿no? Porque yo tampoco quiero venderme como el profesor objetivo que siempre les va a dar la verdad. No, yo les digo, miren, yo pienso así, inclusive en mis clases de historia, yo siempre les digo, este personaje a mí me cae bien, a mí me cae mal, pero bueno, ustedes siempre van a tener la posibilidad de consultar otras fuentes y de tomar su propia decisión. Por eso es importante esto de la izquierda y de la derecha, porque creo que ya se estaba olvidando. Eh, Inclusive en alguna revista en la que participó, la discusión era si se estaba olvidando no el término de izquierda y derecha. Yo decía, no se puede olvidar, ¿no? Es algo que siempre tenemos que tener presente, qué es la izquierda, qué es la derecha, aunque es cierto y el curso creo que fue muy útil en ese sentido, hay un espectro muy grande, ¿no? Y bueno, con base en ese espectro nosotros podemos ir explicando cuáles son las actitudes de la izquierda y de la derecha y que decidan ellos finalmente, ¿no? Porque ellos son los que tienen que tomar una decisión. No la van a tomar, o esperemos que sí la tomen en sus clases de CCH, pero a lo mejor la toman mucho más adelante, ¿no? Esa información que nosotros les demos, esa formación que nosotros les demos, les ayude a tomar una mejor decisión. Y con eso termino, compañero. Muy bien, gracias, maestro Carlos. Y bueno, pues déjenme decirles que este curso es impecable por ustedes.
¿no? Por supuesto que es producto de una discusión de muchos maestros, maestras en distintas charlas, con distintas preocupaciones que poco a poco, bueno, se pudo concretizar en este curso, pero la idea es continuar, ¿no? Recuerdo las pláticas, maestro Carlos, sobre Palestina, ¿no? Habría que seguir pensando en esas charlas o lo que plantea la maestra Betty, ¿no? Sí urge una serie de actividades académicas respecto a la problemática ambiental y creo que así colegiadamente podemos hacer algo más sólido, algo más incluso que abra, ¿no? La posibilidad de que participen muchísimas y muchísimos más. Y bueno, finalmente uno pensaría que los chicos pues no están interesados en la política ni informarse políticamente. Yo solo voy a dar el dato de los debates presidenciales. Era increíble los chicos qué necesidad tenían de debatir el debate, ¿no? Y me parece que estas categorías de derecha e izquierda nos ayudan muchísimo, ¿no? A tener un marco de referencia, un marco teórico, conceptual. Por supuesto que también otro tipo de categorías como el de totalidad social, la estructura, lo que decía el maestro Pedro, ¿no? Nos ayudan muchísimo. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar y hay que dotarlos de espacios y de herramientas que les permitan, como bien lo decían los profesores, las maestras que han comentado, dotarles de esas herramientas analíticas. Gracias, Carlos. Adelante, Guillermo, por favor. Buenos días, compañeros, a todos. Bueno, yo nada más quería comentar algo que tiene que ver con la precisión en los conceptos. Bueno, antes decir que muchas gracias por el curso. De hecho, me parece muy útil y se abre un espacio de discusión que hay que reconocer que es indispensable para todos, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos frente a un cambio político o una continuidad política respecto a una manera de gobernar que era la de, como suele decirse, la del neoliberalismo, aunque habría que analizar todo esto. Y entonces me parece muy útil y muy importante el curso. Mi participación va en el sentido de la precisión de los conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de ideología y no se define con precisión qué es eso, se puede entender ideología entonces simplemente como un conjunto de creencias, prejuicios, ideas de todo tipo y cualquier conjunto también de representaciones acerca de la realidad. A mí me parece que pensar así la ideología es a veces deja un hueco, deja un vacío, porque no nos permite entonces entender precisamente cuáles son las ideas centrales en las que descansa una concepción, por ejemplo, de izquierda o de derecha. Hay unas ideas, digamos, claves a partir de las cuales, unos supuestos a partir de los cuales podríamos entender qué es esto de la derecha y qué es esto de la izquierda a nivel discursivo y a nivel de los intereses que, digamos, están sostienen ese discurso. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, a ver si me puedo explicar mejor. Cuando yo hablaba de autoritarismo, por ejemplo, me refería al hecho de una idea que supone que las decisiones que se tienen que tomar en la sociedad son de carácter estrictamente vertical, porque habría una élite o un conjunto de personas que son las que tienen el saber, el conocimiento, por ejemplo, técnico acerca de lo que se debe hacer en economía, en política, en educación. Me refiero concretamente, por ejemplo, a la UNAM. La UNAM, como bien decía Carlos, está ligada a un pensamiento de derecha, por ejemplo, en ese sentido muy específico. En la UNAM no se vota al rector, y no se vota, y uno de los argumentos que se da por los cuales no se vota al rector, es que no se tiene que votar a una autoridad que se desempeña en ese cargo, porque es un cargo especializado, porque es un cargo que solo puede llevar a, que solo pueden decidir un conjunto de notables, como se autonombra la Junta de Gobierno.
Ellos, es decir, son una élite, ni siquiera se dicen especialistas, se dicen notables, es decir, son más notorios que los demás y tienen un rango por encima de los demás, que se debe reconocer, se debe de asumir. Tienen un saber, supongo, o se obvia que tienen un saber que nosotros no alcanzamos a comprender, y por lo tanto, esa figura, por ejemplo, de rector, no debe ser sometida a voto, ni, a lo mejor quizás ni siquiera a escrutinio por nuestra parte. A eso me refería cuando hablaba de autoritarismo, es decir, a una manera de entender la relación entre, por ejemplo, una institución y los elementos que la conforman, ¿no? Por eso la precisión en los conceptos. Cuando hablamos de una ideología de derecha o una ideología de izquierda, si la entendemos, como yo decía anteriormente, como un conjunto de creencias o de representaciones de cualquier tipo, entonces va a parecer que las opciones políticas son simplemente como elegir una mercancía en el mercado, ¿no? Como tomar una postura independientemente de los argumentos, de las razones que podamos aducir para justificar esa postura frente a los demás. Entonces, por eso sí me parece que es muy importante esta precisión en los conceptos, porque eso nos permite entender con más claridad en qué sentido uno se ubica dentro de una postura política. Disculpen, es un prurito de profesor que tengo, o sea, es un prurito de profesor definir con cierta precisión los conceptos para saber de qué estamos hablando y a qué nos referimos. O sea, qué queremos dar a conocer cuando nosotros explicamos algo, ¿no? Pero creo que es útil tener en clara esta definición, o sea, las definiciones de conceptos. ¿Cuáles son las ideas claves de la derecha? ¿A qué intereses responden esos supuestos? ¿Cuáles son las ideas claves de la izquierda? ¿A qué referentes se remiten? Y por lo tanto, entonces, entender su desarrollo histórico, es decir, cómo han ido cambiando estos intereses y las ideas que corresponden a esos diferentes intereses o esas diferentes tomas de postura, ¿no? Pongo el ejemplo del autoritarismo en la UNAM para decir, la UNAM es de derecha. Y en eso coincido con Carlos, por supuesto. Es autoritaria porque es vertical. Por ejemplo, no busca la democracia, ¿no? Ahora, por supuesto que aquí quedan preguntas abiertas que podemos discutir en otros foros y en otro momento. El conocimiento es una cuestión que se puede someter a la deliberación democrática como una elección de una autoridad, etcétera. Esas son cosas que tenemos que discutir, pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Es decir, hay que distinguir con claridad los conceptos. La ideología de derecha, entendiendo ideología no solo como un conjunto de presupuestos de ideas o de creencias o de prejuicios, sino también como unas prácticas que están ligadas a un discurso que da una determinada interpretación de la realidad y ubica a los sujetos sociales dentro de un campo de posibilidades de acción. Esto creo que es muy importante señalarlo. La ideología también, por eso, como decían los ponentes en la primera sesión, es del ámbito, por ejemplo, del deseo, ¿no? La ideología opera en el ámbito de las expectativas que se crean las personas para tomar decisiones, ¿no? Es decir, no solo es del ámbito de una cuestión puramente racional o de creencias, o la ideología son simplemente como un velo que encubriría la realidad, sino la ideología entendida como unas prácticas que se cumplen en los hechos, en la actitud de las personas frente a sí mismas, frente a los demás y con relación a la sociedad, es decir, a nivel colectivo, ¿no? Entonces, me parece, por eso, como curso me pareció muy interesante lo que señalaban al principio, ¿no? Decían, hay una lucha cultural, es decir, hay una lucha por los referentes desde donde nosotros decimos que la realidad es de una manera o es de otra, y qué es lo que se tendría que hacer. No solo es una lucha, digamos, estrictamente electoral. De hecho, los principales, perdón, ya me alargué un poco, perdón, ya termino con esto. Los principales ideólogos, bueno, los principales, ¿cómo le llamaría? Sí, ideólogos en el sentido de que sostienen los principios de la derecha,
sostienen actualmente que los partidos políticos de la alianza, que fueron los derrotados, no son de derecha. Los principales ideólogos de derecha, los que sí tienen un discurso, digamos, más o menos estructurado, como Agustín Laje, que es a mí me parece que es el principal ideólogo de derecha en Latinoamérica y quizás en el mundo, sostienen que estos grupos como el PAN o el PRI no son de derecha. Otro de los representantes de la derecha en México, apoyado por Donald Trump, por Vox, por toda la fuerza de derecha real que existe en el mundo, que es Verástegui, también afirma que el PRI y el PAN no son de derecha. Es decir, estamos viendo que se está redefiniendo, la derecha se está redefiniendo y ya tiene, no sé si llamarles teóricos, yo no les llamaría teóricos, sinceramente. Podemos discutir eso de qué es teoría después, etcétera, pero estos ideólogos tienen unas ideas bien estructuradas y ellos piensan actualmente que el logro de la derecha solo va a ser si se definen bajo ciertos referentes muy claros que son estas ideas ultra individualistas, estas ideas ultra del mercado, o sea, de que el mercado es la ley, el mercado es como la realidad última, estas ideas de la negación de la diferencia. Esto es muy importante, que también está en su discurso. Y a mí me parece que sí tendríamos que, qué bueno que está este curso, porque al principio nos dieron así como unas claves de interpretación que nosotros somos los encargados de retomar, ¿no? Y de explicarles a nuestros alumnos, más o menos en la medida de que nos competa, que quepa también, ¿no? Yo doy clases de filosofía, no de política o de historia, ¿no? Entonces, a veces sale el tema, ¿no? Pero a veces estamos en otra cosa. Pero sí me parece que es importante la precisión en los conceptos. O sea, sí es importante redefinir con claridad, porque somos profes y nos toca esa tarea, pues, ¿no? Ser lo más y dar argumentos. No es lo mismo una creencia que un argumento. No es lo mismo poder justificar por qué dices algo que simplemente decir lo que tú quieres, lo que tú desearías que fuera de una manera. En la medida en que podamos justificar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros asumimos como válido, en esa medida también eso le dará a nuestros alumnos más seguridad acerca de cómo pueden ellos aprender mejor, ¿no? Sí es importante que ellos conozcan la distinción entre izquierda y derecha, porque eso los sitúa en la realidad de una manera. La mayoría de mis estudiantes, cuando les pregunté, no sabían, no tienen la menor idea de qué es esto, izquierda y derecha. Y hay que definir las ideas y darles un contexto histórico y de forma lo más sencillo posible que se pueda y dejar y abrir el debate, porque el conocimiento se construye, pues, ¿no? El conocimiento siempre se construye por parte de los sujetos que, digamos, no diría que se apropian de él, sino que dan lugar a que suceda como un producto del pensamiento, ¿no? Eso es básicamente lo que quería decir y disculpen si me alargué mucho porque gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Soumarín. Pues agradecemos lo que comentas. Por supuesto que pues un curso es muy limitado, ¿no? Y más en estas condiciones en las que estamos, pero bueno, finalmente es un buen punto de inicio. Yo lo que les propongo, les sugiero es que aprovechemos estos 20 y tantos minutos que nos quedan un poco para proponernos, ¿no? Para compartirnos ciertos textos, ciertas lecturas desde nuestras perspectivas, desde nuestras bibliotecas virtuales o incluso poner los títulos de algún artículo, algún texto, algún libro, ¿no? Que nos aclare más este tipo pues de relaciones y de conceptos, ¿no? Entonces, pongámoslos en el chat, ¿no? Quizás es un buen regalo de despedida de este curso, ¿no? Compartirnos lecturas, compartirnos textos, videos, materiales para seguir profundizando en este tema. Gracias, maestro Marín. Nada más recordaré cuando uno va a la Junta de Gobierno, va uno estresado porque
pues siempre terminan regañándolo a uno, ¿no? O los tiempos y no te ven a la cara, ¿no? Y todos estos rituales, pues muy medievales, ¿no? Muy verticales, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra estructura de gobierno. Maestro Adolfo Sergio, por favor, adelante. Ay, muchas gracias, profe Nolasco. Bueno, un poco abrevando lo que decía el profesor anterior, Guillermo, yo también soy un poco de esa postura, ¿no? O sea, no me voy a alargar. En esto, pues ya él dijo la mayor parte, pero sí, ¿no? O sea, por lo menos en el texto que ya le empecé a avanzar un poquito, eh, pues parto de esto, ¿no? ¿Cómo le llamaron en una de las lecturas? En esta diada, izquierda-derecha había perdido relevancia debido a un poco lo que decía el profe Guillermo, ¿no? Esta idea de que se va vuelto tan subjetivo, estas ideologías como este sistema de creencias, ¿no? Entonces, pero el problema, un poco ya revisando todo lo que nos han comentado los investigadores, pues es que más bien esta diada ha pasado por momentos históricos que la han movido conceptualmente. Entonces, en ese sentido, por eso había perdido eh, cierta categoría de análisis. Pero creo que una de las importancias, y es lo que el profesor Guillermo decía, es recuperar, ¿no? ¿Qué se entiende por derechas y qué se entiende por izquierdas? Porque si no, realmente, si nos vamos a un contexto histórico determinado y luego tratamos de analizar con esa misma construcción, otro dices como que no queda. Entonces, habría que hacer este recuento que se entiende por izquierdas, por derecha, estas redefiniciones, estos nuevos debates en los que se sigue pensando de manera muy, digamos, coloquial, de manera, ahora sí, como dicen en las analogías del fútbol, ¿no? A nivel de cancha, que se entiende por izquierda y derecha, y se había desdibujado estas categorías de análisis. Entonces, parte de eso es una de las cosas que, digamos, estos investigadores nos han venido a aclarar. Al principio yo también pensaba ponerle a los alumnos las lecturas, pero cuando nos presentaron la página con las 10 tesis, dije, no, muchísimo más sencillo. Y ahí es donde tenemos la reconstrucción de la categoría de derechas. En esos 10 puntos, en esas 10 tesis. Entonces, es con lo que podemos trabajar con nuestros alumnos para que entiendan y hagan este análisis. A partir, y como nos lo mostraron, estas tesis nos van mostrando tanto la evolución de esta categoría de derechas y cómo una de las cuestiones importantes lo señalan creo que en la primera lectura, y esa es la que más me llamó la atención, que creo que nos puede dar un poco de contexto, nada más, espérenme tantito. O sea, decía Malo que la derecha era una cuestión que siempre buscaba el status quo, las jerarquías y todo, y por lo menos la izquierda buscaba estas cuestiones de derechos, de ciertas igualdades, etcétera, de romper con estos esquemas tradicionales, ¿no? Algo hincapié en que buscan, ya después veremos que las prácticas, pues, es otra cosa. Pero creo que de ahí podemos partir caracterizando esto, y a partir de estas 10 tesis, que nuestros alumnos empiecen a analizar la realidad, como ahorita lo dejaron, lo plantearon en los debates. O sea, a partir de estos elementos, ahí yo tengo pues un texto bastante cortito, yo dije, meto las 10, trato de categorizarlas por los ejes que nos dieron, ¿no? Ahí todavía ando pensando de cómo hacerlo, pero al final que sirvan estas categorías de análisis para analizar lo que hemos visto, los debates presidenciales, ¿no? Que causó, sobre todo, incluso el debate del debate, ¿no? Los memes que salieron del debate. A ver, son de izquierda, son de derecha, qué influencias traen detrás, ¿no? Sus mismos movimientos sociales, que aunque muchas veces estos feminismos se dicen de izquierda, tienen prácticas de derecha. Un poco ya lo aclararon algunos profesores, ¿no? Entonces, creo que eso es esa herramienta, esas categorías de análisis, mientras lo hagamos con esto, que es lo que un poco el profesor Guillermo Marín decía,
podemos ir avanzando, tanto que entiendan esta distinción entre izquierda y derecha y empiecen luego a identificar, a categorizar, a conceptualizar ese tipo de derechas que hemos visto. Algunas más moderadas, algunas más dialoguistas y algunas mucho más autoritarias y violentas. Pero también que incluso empiecen a analizar así sus relaciones sociales, familiares, incluso de barrio, ¿no? O sea, porque de repente también en el barrio nos encontramos cuestiones que pueden ser, sí, muy de izquierda, pero luego también muy, muy de derecha, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo analizamos esas cuestiones? Y un poco la pregunta que siempre ha venido en esto, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo lo llevamos a su realidad inmediata? Creo que esta es una de las cosas importantes, ¿no? Que ellos empiezan a partir de sus intereses, de lo que a ellos les interesa, que es esta cuestión de la diversidad sexogenérica, pero también que analicen sus movimientos, sus posturas, lo que se dice y habla de ellos, se analicen como generación, ¿no? Estas generaciones que luego de repente, estas categorías que también hablamos que tipo, ¿no? Entre el millennial, el Z, el alfa, etcétera, ¿qué tanto podrían ser de izquierda y de derecha, no? O sea, esta categoría de análisis no nada más que esté en el ámbito político, sino también en el ámbito social. Por lo menos lo que quiero hacer, nada más hace falta un poco acotar, porque sí, las 3 páginas, creo que también es importante porque nos llaman a la síntesis y a la coherencia, entonces de buscar un punto, desarrollarlo y hacerlo en breve, ¿no? Precisamente para tener claridad en qué es lo importante de todo aquello, este pensamiento, toda esta conceptualización y categorización del curso, cómo lo podemos decir en pocas palabras, ¿no? Porque luego hay veces que los alumnos ante tanta información se nos pierden, ¿no? Entonces van a decir, a ver, ¿cuál es lo principal? Ahí están esas 10 tesis. Entonces, a partir de ahí, analicen, reflexionen. No sé, ese es un poco abrevando a lo que han comentado los profesores, pero también un poco como yo veo la reflexión y el ensayo. Muchas gracias. Gracias, maestro Sergio, desde Oriente, excelente. Pues te agradecemos mucho, pues esto que nos planteas. Por supuesto que estas 10 tesis, ¿no? Que están en la plataforma son muy didácticas y es como un buen inicio para empezar con los estudiantes este tipo de análisis. Gracias, maestro Sergio. Profesor Alejandro, adelante, por Hola, favor. buenas tardes. Buenos días todavía a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a compartirles algunas ideas que he estado pensando estos días y que las anoté porque luego los profesores de la Academia de Historia somos muy dados a decir, vamos a hacer un comentario breve y nos aventamos media hora con la palabra. Entonces, decidí mejor anotar para evitar esta situación, ¿no? Porque eso siempre nos pasa. ¿No? Entonces, bueno, desde luego, felicitarte a ti y a los compañeros que organizaron y llevaron a cabo el curso. Un curso muy valioso porque, como ya lo había dicho la maestra Betty, es una temática que no comúnmente se trabaja, que no comúnmente está como una posibilidad de actualización y desde luego, pues eso le da un valor de entrada. Y además, bueno, pues la organización, las formas de trabajar, los recursos que nos presentaron, la plataforma que nos compartieron, pues bueno, no nos queda creo que a nadie más que felicitarlos a todos por su trabajo y bueno, pues estar muy al pendiente de aquí en adelante de cualquier trabajo que vayan a realizar para, bueno, pues si es posible participar y compartir también pues de esto que nos ofrece, ¿no? En un segundo momento, bueno, pues como ya también son puntos que se han planteado y se han hablado, pero bueno, para dar también mi punto de vista, debemos ser cuidadosos al momento de caracterizar y definir a los movimientos de derecha, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque desde luego, como cualquier otro grupo de la sociedad con intereses políticos, pues tienen necesidades y proyectos que desde sus propias condiciones de vida son válidos, como son válidos los que plantean los grupos de izquierda. Por eso, bueno, pues no tenemos que entrar a descalificar a los individuos, a los grupos, a los sectores que se identifican con la derecha porque responden a sus propias condiciones, necesidades y proyectos de vida. Por eso, bueno, podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero esto no significa que de entrada
tengamos que descalificar a las personas. Lo que nos corresponde, sobre todo como profesores, es conocer, reflexionar, analizar lo que estas personas y estos grupos representan. Si compartimos sus objetivos y propuestas, pues está bien, pero si no lo compartimos, bueno, pues hay que cuestionarlos, analizarlos, combatirlos si lo consideramos pertinente, pero después de un ejercicio de conocimiento, de reflexión, de análisis, para que sea más válido, ¿no? Esa práctica y ese comentario, esa actitud que nosotros desarrollemos hacia estos grupos. En ese sentido, pues también debemos ser cuidadosos cuando hablamos de las derechas como aquellos grupos que son autoritarios, violentos, intolerantes, individualistas, etcétera, etcétera, porque muchas de esas formas las han utilizado las izquierdas y desde sus orígenes. Y por eso, bueno, pues a veces es muy común que pues nos dediquemos nosotros a criticar, enfrentar, rechazar, cuestionar, cuando los grupos de derecha desarrollan estas prácticas, pero a veces las aceptamos y las justificamos cuando se convierten en instrumentos que utilizan las izquierdas y eso pues desde luego no lo podemos, bueno, debemos de cambiar esa actitud, ¿no? Este tipo de prácticas pues contrarias al propio desarrollo de nosotros como comunidad, pues no debemos aceptarlas ni de un grupo ni de otro. Debemos de encontrar los mecanismos para que, pues a través de el diálogo, la cooperación, etcétera, etcétera, pues podamos, si consideramos necesario combatir a esos grupos, pues darles batalla, pero no desarrollar esas mismas prácticas, ¿no? Porque entonces, pues creo que esas alternativas que uno y otro grupo representan, pues a lo mejor se pueden hasta invalidar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues considero que lo más importante debe ser una reflexión, pero de nosotros mismos, ¿no? Generalmente los profesores del colegio siempre nos manifestamos a favor de los movimientos de izquierda, nos posicionamos a favor de los gobiernos progresistas, pero al mismo tiempo en nuestro actuar cotidiano, en el ámbito familiar, en el colegio, en la comunidad, pues reproducimos muchas de las formas y prácticas que ahora estamos diciendo son propias de la derecha, ¿no? Somos sumamente individualistas, no damos nada si no es a cambio de algún beneficio económico, etiquetamos, imaginamos a aquellos compañeros que no comparten nuestras ideas, somos profundamente clasistas y bueno, pues eso evidentemente es algo totalmente cuestionable, ¿no? Que en un ámbito nos posicionemos, hablemos, en el discurso tengamos una actitud muy progresista, pero en nuestro actuar cotidiano seamos totalmente lo contrario, ¿no? Por eso, pues sí, desde luego es fundamental esa reflexión sobre las derechas, sobre cómo el contenido del curso lo vamos a utilizar en nuestras clases. Desde luego, como lo planteaba la maestra Betty, es fundamental la formación histórica y política de los alumnos, pero creo que antes que eso hay que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos. Y esto, bueno, me causó ahorita mayor motivo de análisis cuando tú decías, bueno, ¿qué está pasando con los alumnos que ahora la matrícula de los grupos de ciencias políticos se ha reducido enormemente? Y bueno, pues podemos decir es que pues, las condiciones ahora de la sociedad, el entorno familiar, la pandemia, pues han influido en que los alumnos tengan menor interés por estas disciplinas, pero desde luego que uno de los elementos que incide muchísimo en ese mayor desinterés que encontramos día con día de los alumnos hacia a estas materias del área histórico-social de quinto y sexto semestre es el trabajo que nosotros, los profesores de historia, hacemos en los primeros 4 semestres de su formación, ¿no? Si los alumnos ven que el trabajo que nosotros, los profesores del área, hacemos en sus primeros semestres como alumnos del colegio, no les resulta trascendente, no tiene ningún significado en su formación y en su propia vida, pues desde luego que se desencantan por las materias del área y por eso prefieren también, además de los otros factores, pues tomar otras materias como oferta para sus últimos semestres. Por eso creo que la reflexión en cuanto a nosotros, nuestra actitud, nuestro trabajo, es fundamental y es lo que nos debería dejar como principal enseñanza el curso. Y bueno, pues reiterar la felicitación para ti y para todos los que lo organizaron. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, maestrazo. Pues agradecemos que siempre en distintos eventos también ahí estás colaborando, ¿no? Y bueno, los compañeros del PUEX, por supuesto que son súper gentiles, ¿no? En el sentido de que nos han acompañado a distintos planteles, no solamente en Naucalpan, ¿no? Sino también han ido a Oriente, a Sur. Y pues, y si quieren los contactos de ellos, ¿no? Ellos, pues por supuesto que siempre son muy cooperadores, ¿no? Entonces, habría que pensar qué podemos organizar sobre estas temáticas
para el siguiente ciclo escolar y si es una organización colectiva desde las distintas áreas, ¿no? Pues creo que va a ser más sólida. Gracias, maestro Alejandro. Por favor, profesor Víctor y después la maestra Viviana Xochitl. Sí, gracias. Buenos días, maestras, maestros. Dos cosas. Primero, pues bueno, tengo, sí, la realidad que nos presenta México en este momento, pues es de cierta manera satisfactoria, pero también por otro lado, preocupante, ¿no? Y esa preocupación tiene que ver precisamente por la existencia de la derecha en el mundo, ¿no? Sus maneras de verlo, eh, de entenderlo, sus prácticas, ¿no? Al extremo de la violencia, ¿no? Bueno, es una preocupación muy fuerte, ¿no? Y que como docentes, bueno, pues nos lleva pues, digamos, desdoblar esfuerzos, ¿no? Desde el espacio digamos, del salón y digamos, pues hacer patentes, evidentes, hablar de estas realidades, ¿no? Discutirlas críticamente, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Independientemente, claro, como aquí se ha mostrado, de la materia, ¿no? De que se trate, ¿no? Del área de que se trate. Es algo que va a involucrar a los estudiantes, que involucra a los estudiantes y que va a involucrarlos más decisivamente, digamos, en un futuro inmediato, de mediano y quizá de largo plazo, ¿no? Seguramente estarán ocupando espacios en el ámbito político, económico, cultural, bueno, ciudadanos, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, creo que deben llevar las herramientas como para poder analizar la realidad de mejor manera, ¿no? Bueno, hay tres conceptos que yo intento relacionar y que son me parece que pueden tener pertinencia con esto que se manifestó en el curso como una preocupación y como una dimensión que involucra, ¿no? A esta disputa hegemónica actual, ¿no? Digamos, y se refiere al ámbito cultural, ¿no? Y es precisamente el concepto de, de, de hábitus, ¿no? De Pierre Bourdieu, es el concepto de figura del mundo de Luis Villoro, ¿sí? Y que a propósito de la crisis del concepto de revolución, pues va a él tratar de replantear o plantear algunas ideas. Y mismo de sentido común, ¿no? Que aquí se habló, se planteó, pero que sería importante, pues, tener un conocimiento más profundo de él, ¿no? Y bueno, hay un libro, que también, es importante y que nos permitiría tener más elementos en relación a la dimensión cultural, ¿no? Y es como una suerte de reflexiva, pero también compilatoria de escritos importantes. Este libro es de Gilberto Jiménez, ¿no? Montiel, Teoría y Análisis de la Cultura, ¿no? Me parece recomendable de distintas perspectivas de la cultura, ¿no? Y bueno, creo que nos podría dar distintos elementos para el análisis de esta parte que también, bueno, yo considero, pues no sé, o dependiendo quizás de la materia, del campo de conocimiento en que nos desenvolvemos, podemos conocer o más o podemos conocer menos o de plano ignorar, ¿no? Que es el campo de lo cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría ahí mi comentario. Gracias. Gracias, maestro Víctor. También gracias por tu sugerencia bibliográfica, por supuesto que bienvenida, ¿no? Y como bien lo dices, estos conceptos que tú mencionas, pues también tienen vigencia y nos permiten entender más estas relaciones, ¿no? Y estas propuestas también de análisis de los conceptos de derecha e izquierda. Gracias, Víctor. Profesora Xochitl, adelante. Sí, gracias. Buen día a todos y pues agradezco, me sumo al reconocimiento y agradecimiento de este gran curso que sin duda, ¿no? Nos lleva a profundizar, ¿no? En un tema tan relevante
pues entender, ¿no? El contexto político actual, ¿no? Que vivimos en México y en el mundo. Muchas gracias. Creo nos llevamos muchas referencias y mucho material para poder seguir reflexionando, revisándolos. Y y yo creo que sin duda, ¿no? Como decía la maestra Betty, pues estos temas tocar, ¿no? De manera transversal, ¿no? No solo en ciencias políticas, en historia, pues es fundamental, ¿no? Y que tiene que ver, creo, con esta aspiración y propósito, ¿no? Del CCH que planteaba González Casanova, ¿no? De formar ciudadanos, pues críticos, informados, ¿no? Con un sentido de responsabilidad y de conciencia social. Me parece que en ese sentido, pues la materia, yo también imparto políticas y cuando entran alumnos que van a medicina, odontología y maestra, no sé qué hago aquí, yo no, claro, o sea, esta materia es fundamental justamente para, pues, este propósito, ¿no? De abonar en esta formación ciudadana. Y yo solo quisiera, digo, reconozco y las valiosas aportaciones y las miradas y enfoques desde donde podemos incluir estos temas tan relevantes, ¿no? No solo para entender el mundo político, sino también, como lo hemos visto, el mundo cultural, ¿no? Como dice Alberto Melucci, finalmente también los movimientos ponen en escena pública una serie, una disputa de lo que queremos ser, lo que aspiramos a ser como grupo cultural, ¿no? Y ponemos en marcha todos unos elementos, repertorio de elementos simbólicos culturales, ¿no? De nuestra misma visión del mundo, ¿no? Y eso es algo muy interesante que creo que desde ahí también podemos jalar y llegar con los chicos. Coincido, digo, ciertamente los jóvenes, por supuesto que desencantamiento, como enfado hacia la política, tiene que ver, pero más bien con esa mirada hacia la política tradicional, ¿no? Corrupta, ¿no? Que hemos vivido en términos formales, pero más allá yo creo que hay que potencializar los espacios fuera de la política formal, ¿no? Digo, ser político no implica nada más ten tu INE y ya votas, ¿no? Implica justo este ejercicio y reconocernos como tolerantes, diferentes y cómo negociamos, cómo dialogamos en los espacios de la vida cotidiana que van desde el aula, ¿no? Cuando tenemos personas diversas, ¿no? En términos sexuales, de diferencias políticas, incluso de las mismas grupos que pertenecen los jóvenes, pues se pueden dar ciertas escenarios de violencia o porque tú eres de este grupo y algunos hasta, ¿no? Pero para ellos es importante, ¿no? Cómo se visten y que este grupito que los identifica. Y me parece que de esa parte de esa vida cultural cotidiana que vivimos en los planteles, podemos jalar para justo, ¿no? Ahorita en un contexto tan vulnerable, tornar escenarios de mayor, digo, paz, tolerancia, porque si bien no vamos a llegar a un acuerdo en tanto a esta es mi ideología, esta es mi posición política, está bien, ¿no? Como dice, yo coincido totalmente con el maestro Alejandro Núñez en que hay que tener cuidado de no volver y seguir reproduciendo esta descalificación que ha generado tanto odio y encono y pues que ha generado también este clima de polarización que a veces asusta y que sin duda puede seguir generando escenarios de violencia en todos los espacios de la vida social. Donde tenemos bueno, yo pongo en mi reflexión final, finalmente, como profesores, yo también coincido con el maestro Alejandro Núñez, hay que empezar por un ejercicio de reflexión crítica, introspectiva sobre nuestras propias prácticas y cómo reproducimos muchas características de la derecha en nosotros mismos, a nivel personal, a nivel del aula, ¿no? A nivel de la familia, porque yo sí creo, digo, de diferencia de un profesor que respeto su posición, pero es muy difícil ser congruente, pero pues es también un ejercicio y un reto, ¿no? No solo aquí soy bien buena onda y me echo el discurso, pero en la práctica, ¿no? En mi familia, en el aula, pues soy un autoritario, ¿no? Entonces, bueno, yo al menos lo veo desde esa perspectiva. Y por último, en ese sentido, yo, bueno, trabajo mucho vida cotidiana y desde ahí trato de jalar para justamente generar este sentido, ¿no? Y esta participación, animarlos a que pues somos seres públicos y que justo al no ver esa verticalidad dentro de la institución escolar, ¿no?
cómo se toman las decisiones, no conocen a sus representantes, pues justo es esta apatía y este desencanto y rechazo hacia las formas tradicionales de hacer política que sin duda tienen que ver se reproducen en la universidad. Y por último, este ejercicio también es muy útil en llevarlo a los proyectos de investigación y justo ahí es donde podemos profundizar un poco más el análisis. Por ejemplo, en sexto semestre a mí me sorprendieron alumnos de que van a medicina, odontología, elaborando proyectos sobre, ¿no? Cómo humanizar la práctica médica en México, ¿no? O la deshumanización, ¿no? Versus, y bueno, cómo jalamos todos estos proyectos, el aborto, otro tema tan relevante que a los chicos les toca, y digo, es que no caigamos en esas dicotomías de estar en contra o a favor. Digo, yo como mujer, creo que ninguna mujer quisiera verse en una posición de abortar. Sin embargo, digo, ya es una decisión personal y respetable, ¿no? Y que incluso yo coincido, pero les digo, más bien pensemos en políticas de prevención, ¿no? Uno lee el libro de Juliana González de ética, ¿no? Y habla del aborto y como dice el maestro Núñez, tiene todo el fundamento filosófico, ontológico de por qué no al aborto, y que ahí también fundamentan, están las católicas, ¿no? Por el derecho a decidir, que son católicas, se asumen como católicas, pero están a favor del aborto. Y es ese reconocimiento también de las muchas derechas y donde creo que habría que pasar a esa discusión más profunda. Y les digo, chicos, no se trata sino de ver al aborto como un problema de salud pública y que en efecto quienes abortan son las mujeres más pobres, quienes hacen abortos clandestinos, se practican, son las mujeres más vulnerables. Y en ese sentido sí hay que verlo desde esa mirada de un problema de salud pública y que debe ser, ¿no?, tomado en cuenta. Entonces, yo creo que también en los proyectos de investigación se puede generar una discusión más amplia que nos saque de esta dicotomía, ¿no? Y volver, digamos, a estos sectarismos y porque justo, ¿no? Yo creo que ahora que regresemos, ¿no? Tenemos el gran reto, ¿no? De cómo el tejido se toca, el tejido ¿no? Se fragmenta, nos duele, nos conmueve la violencia y cómo reestructurar ese tejido social desde el aula, ¿no? Cómo generar esos espacios de reflexión y discusión, pero que tengan también como eje, me parece que la tolerancia y la no descalificación y el reconocer hasta aquí podemos coincidir, hasta aquí no, pero finalmente, digo, yo me llevo esa pregunta, creo que es, ¿verdad?, hasta filosófica, de en qué puntos podemos coincidir para construir un mundo mejor, ¿no? Seas de derecha, seas de izquierda, pues nos vemos nuestros alumnos con posiciones muy claras, pero yo creo que también por eso el aula es un espacio potencial de transformación y bueno, solo termino mi abuela que era así como de esas panistas acendradas, contra el aborto y me parece que como CCHeros, desde que iniciamos esta formación, tocamos a nuestra familia y reproducimos esta formación CCHera crítica, ¿no? Que cuestiona, que no da todo por dado, la vamos transmitiendo a la familia. Y hay un elemento de desestructurar y reaprender con la familia desde los CCHeros. Y eso también me parece que favorece cambios potenciales dentro de la misma sociedad. Gracias. Muchas gracias, maestra Xochitl. Pues sí es cierto, la escuela tiene que ir a la casa, ¿no? Y lo que aprendamos en esta formación integral, crítica, pues tendría también que promoverse en casa, ¿no? Es como una de las grandes, pues quizá objetivos, ¿no? De cuando estamos en estas relaciones escolares, ¿no? Pues maestros, maestras, pues se terminó, ¿no? Nuestro tiempo solo preciso. La tarea es un escrito libre, como ustedes lo quieran entregar, ya sea una estrategia didáctica, ya sea un avance, ya sea una reflexión, un listado de características que ustedes incluso cuestionen sobre esas categorías que vimos, un esquema, lo que quieran entregar, lo importante es esta reflexión. La fecha, ¿les parece bien? El 28 de junio, próximo viernes 28 de junio. La idea es que, pues, también ustedes ya tengan su constancia, ¿no? Lo más rápido posible. Recuerden que tienen que evaluar el curso en los cursos locales de Naucalpan, en Tacur. Y pues prácticamente, pues, ¿qué les digo? En realidad, aprendimos muchísimo en este curso. Profesora Xochitl, ¿quieres decir algo? Tienes tu mano levantada.
No, disculpen, no, Ah, no no te la preocupes. bajé. No, no, nada más. Y entonces, pues, ¿qué les digo, no? Hay muchos proyectos, muchísimos temas que discutir, muchísimas acciones que realizar, pero me parece que este es un supergrupo, ¿no? Y bueno, este puente que se está construyendo con investigadoras e investigadores creo que nos ayuda mucho, ¿no? A mejorar nuestras clases, pero también a mejorarnos de manera personal. Pues, ¿qué les digo? Un abrazo, muchas gracias y felices vacaciones, maestras, maestros. Gracias por todo. Gracias a ustedes, saludos. Saludos, Muchas maestro. gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes, Saludos que a estén muy todos. bien. Sean felices. Muchas gracias y saludos a Gracias, buenas todos. tardes. Gracias. Sí, Abrazo. Hasta luego, Daniel, compañeros. Saludos a hasta todos. luego. Daniel Hidalgo, sí, es breve. En realidad, el máximo son 3 cuartillas, pero puedes hacer desde media cuartilla, una cuartilla en adelante, ¿no? Entonces, es breve, lo que tú consideres importante que decir sobre las derechas, ¿no? Y las izquierdas. Pues gracias, un abrazo. Cuídense mucho. Cuídense, gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Saludos, Jesús. Saludos. Se te extraña. Sí, por supuesto que también los extraño. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.